Saludos, Kikosis. Otra semana más. Tengo conmigo aquí a Vicente Díaz, mi hermano Adal. Él vive al lado mío. Pues sí. Y cuando Vicente está solo, hacemos desguace a no quitarle esposa. No, mira que mi señora anda por ahí, ten cuidado con lo que dice. Eso es mentira, pero... pero una vez en mi casa, para que nos pusimos a cantar. Poníamos video y cantábamos, tuvimos un buen gusto musical. Buen gusto musical, pero mala voz. Pero mala voz, con Enrique Márquez, ahí nuestro hermano. Fíjate que tú, cuando eligieron el nuevo CNE, dijiste, este es el mejor CNE de la historia. Y tú estuviste en el CNE. Sí, claro, pero es que yo creo que ellos son, primero cuantitativamente es mejor, porque yo estuve solo durante 9 años, como rector más afín al opositor. Pero ellos primero duplican eso, luego tienen un montón de suplentes incorporados y no incorporados de primer nivel. Y en tercer lugar, el calibre electoral de ellos. O sea, Roberto Picón ha sido el gerente técnico de toda la oposición en todos los procesos electorales, por lo menos hace 17 años. De manera que si alguien conoce el sistema electoral de Venezuela en todos sus aspectos, es Roberto Picón. No hay nadie que lo conozca mejor que él. Yo creo que inclusive ni siquiera nadie internamente dentro del Consejo. Y luego Enrique Márquez, que fue representante de la oposición en el CNE durante las mejores batallas opositoras. Por ejemplo, en el 2007, cuando se paró a Chávez con el proyecto de reforma de la Constitución y ganó el no, Enrique Márquez y Juan Carlos Caldera eran los responsables de representar a las fuerzas opositoras y de una batalla ahí completa, dura y hasta peligrosa, físicamente peligrosa, ¿no? En algunos momentos. De manera que un hombre con un conocimiento político, normativo y con un valor personal tremendo. Por eso que yo no tengo ninguna duda en decir que cuantitativa y cualitativamente es mejor que cualquier administración representante dentro de la oposición en el cuerpo rectoral, incluyendo a mí, por rato largo. De manera que eso es así. Tú sabes que hay una película que ganó el Oscar como mejor película de animación de Disney que se llama Soul. Sí. Esta película se parece intensamente, solo que trata sobre la vida, por qué vivimos, la trascendencia, el destino, la chispa. Yo me quedé en Blancanieves. Ajá. Te recomiendo que la veas porque La voy a ver. estas dos películas explican temas muy complejos, las emociones y eso, por qué vives. Y lo hacen con una facilidad que uno dice, wow. La política en Venezuela es tan enredada y tan compleja que cuesta mucho explicarla. Además, cuando la explicas, te enredas. Te digo esto porque estaba hablando con Faida Namen. Yo vengo planteando, y tú lo sabes, las mismas cosas, en eso coincidimos, un camino de paz, de soluciones de paz y del voto. Entonces la gente cree que cuando tú planteas estas cosas, te estás haciendo loco con Maduro. Bueno, todos estos problemas que hay en el país, gas, luz, agua, todo eso, que tú no lo atacas o que eres socialista escondido. Yo cada vez que medio digo algo en la cual no hay una grosería, una cosa, una rabia contra Maduro, pues me sacan la página del Nacional, esa eterna, que me sacan que es mentira, que yo nunca dije eso, que me iba a tatuar a Chávez, jamás lo dije. Pero bueno, pero estamos viviendo un momento clave, porque la elección del CNE cambió el juego. Es así. Lo cambió. Porque el CNE no solo fue consultado los partidos, la sociedad civil, sino se habló con embajadores, con todo el mundo. Y los americanos y los europeos se dieron cuenta que en Venezuela la oposición que tiene, estábamos contando como 50 partidos entre los que quieren votar y los que están en la salida de fuerza, son 50, pero si le suman los regionales y los que se inscriben en elecciones llegas a 150. O sea, tal diversidad. Bueno, los americanos se dieron cuenta que había otros voceros y otras políticas y otras maneras de ver la cosa. Sobre todo cuando hay un cambio de gobierno, porque las políticas de Trump frente a Venezuela, Biden las sufrió, porque a Biden le dicen lo mismo que le están diciendo a Pedro Castillo en Perú y que le dijeron al de Correa en Ecuador, o en Madrid, en la elección que acaba de pasar, que si gana el izquierdista, el liberal, se va a volver como Venezuela. Entonces,
hay un cambio, hay unos giros que parecieran, viendo también a Maduro que está jugando a la geopolítica, el continente que se está moviendo, que pareciera que hay un punto, hay un espacio donde si te encuentras gobierno y oposición y te respeta, te reconoce, puedes avanzar a reconocer la Constitución, las leyes y a que logres la alternabilidad. Es decir, que haya cambio de gobierno sin problema. El tema es que hay un sector de la oposición que le dice a Maduro, si yo llego a ganar, te voy a guindar, te voy a decapitar, no sé qué cosa. Porque no solo lo dice, sino que está acompañado con una política de golpe de Estado, fractura militar, guerra, drones, atentados, la operación Gedeón, todo eso viene envuelto. Entonces tú dices, caramba, esto como que no entienden la cosa, porque si tú le dices a Maduro que lo vas a chiquitrillar, pues nunca te va a entregar el poder, y los radicales, porque ahí también los hay unas pugnas muy fuertes, nunca te van a entregar el poder. Es una política como bastante compleja para entenderla, porque por eso es que lo atornilla, pues, porque por eso no avanza. Ahora el CNE abre un compás. Vamos a Oslo, se abren otras alternativas. ¿Hasta dónde tú crees que podemos llegar en esta nueva apertura, en este nuevo juego que parece brindar oportunidades? Bueno, te voy a decir dos cosas, pero antes de decírtelas quiero detenerme en algo que dijiste, que es con respecto al tema del dron y algunas otras iniciativas de ese tipo. Yo no metería eso dentro del esquema opositor. Yo creo que ahí también hay iniciativas propias. O sea, yo creo que hay un montón de gente que con resentimiento, con rabia, con recursos, que hacen cosas por su cuenta. Pero claro, pero vienen del discurso de salidas de fuerza. Claro, no, indudablemente. Y creo que lo refuerzan. Pero también utiliza Maduro para entonces encasquetárselo a la oposición, ¿no? O a sectores de la oposición. Generalizar. Y aprovechen y dicen, entonces esto es esto para en efecto cohesionar sus fuerzas internas. No, pero entonces yo quería distinguir eso. Pero lo otro, lo que dices, es que hay que aprender, Kiko, un poco de la historia y de lo que han sido los éxitos y los fracasos. En primer lugar, en ninguna parte del mundo, una política de sanciones a país ha generado cambio de gobierno. Si no ha generado cambio de gobierno, ¿para qué lo aplicas? Entonces, uno tiende a pensar que era por razones electorales internas de los Estados Unidos, ¿no? Una primera cosa, sobre todo por el estado de la Florida. La segunda cosa, la oposición ha transitado, y tú lo sabes muy bien, todas las opciones, esas que dicen todas las opciones sobre las mesas. Todas esas opciones no es que han estado sobre la mesa, es que las han aplicado. Desde el año 2000, se empezó con la huelga. Con el paro de Fedecámaras de un día. Te iba a decir, creo que era el 12 de diciembre, el día de una de esas batallas, porque Chávez agarra cualquier día y le ponía el nombre de una batalla. Y entonces lo asumía como una cruzada político-militar para enfrentar a la oposición. Ahí empezó todo, a raíz de la ley de habilitante que generó la ley de tierras y la ley de educación y todas estas cosas. De ahí para acá, hasta el día de hoy, se han intentado todo el abanico de recursos. Golpes de Estado, huelga general, abstención electoral, aislamiento internacional, sanciones, todo. Hasta las loqueteras esas del Gedeón que inventaron algunos. Ajá, entonces, ¿qué ha funcionado y qué no? Bueno, nada de eso ha funcionado. Y no ha funcionado, primero porque culturalmente este país rechaza las salidas que no sean institucionales. Y prueba de eso es que ningún golpe de Estado ha funcionado en Venezuela. Ningún golpe de Estado ha funcionado en Venezuela. Ni alzamientos guerrilleros. Después de Pérez Jiménez. Después de Pérez Jiménez. Y entonces, pero es que cuando Pérez Jiménez ni siquiera, la democracia estaba dando sus pininos, sus pasos iniciales. Y donde, por cierto, hay que decirlo, ahí hubo en su momento una participación también de sectores civiles, ¿no? La Acción Democrática en particular. Cuando tumban a Gallego, a Medina. A Medina, pues, me estoy refiriendo a ese golpe. Entonces, lo que digo con esto es que en los momentos en que la oposición ha crecido y el chavismo se ha fracturado, por cierto, son los momentos electorales, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el PCB, que venía acompañando este proyecto desde el año 98, el PCB ahorita rompió con el gobierno.
rompió con el gobierno y lanzó una candidatura aparte porque en el tema electoral se sintieron maltratados y han dejado de acompañar políticas de este gobierno. Entonces, el momento de la fractura es en el momento electoral. Y si uno revisa la historia del PPT, lo que pasa es que después lo secuestraron vía Poder Judicial. La historia del PPT, la historia de Podemos, esa historia de divisiones dentro del bloque, en el poder, dentro del bloque chavista, se han generado a raíz de eventos electorales. Entonces, son los eventos electorales los que generan más fracturas del lado del chavismo y los que generan mayor probabilidad de éxito del lado opositor. Eso es lo que ha sucedido. Si eso ha sucedido y ese camino se volvió a emprender desde el 2006, cuando Teodoro Pekov, Manuel Rosales y Julio Borges, que estuvieron en contra de la abstención en el Parlamento del 2005, deciden emprender solos la ruta electoral y les cayó todo el mundo encima, porque existía el comando de resistencia. No fue a la elección. No fue a esa elección. Existía el comando de resistencia, aquella cosa, estaba Hernán Escarrá metido en ese paquete y llamaban aquí. La marcha aquella Miraflores. La marcha Miraflores y que se iban a quedar en la calle, que compren velas, a todo eso, era resultado de una visión de la política. Cuando la política de Pekov, Rosales y Julio Borges cristalizan la candidatura de Manuel Rosales, avanzan con 36% de los votos sin la participación de factores importantes. ABP en esa época, Acción Democrática misma. Quédate ahí, que ya me están haciendo señas que tenemos que ir para el corte. Porque, no, aquí hay censura. No es censura, es seña que pega duro. Vicente Díaz con nosotros. Vicente, sigue. No, lo que te comentaba, te estaba haciendo este recuento para simplemente expresar que había unas rutas que han generado siempre fractura opositora y fortalecimiento del bloque del chavismo. Cuando le ponen esas sanciones y recompensa y no sé qué cosa, eso genera cohesión. Lo del 30 de abril, eso genera cohesión en el bloque, en el poder. Cuando participas en elecciones, acumula fuerza y empiezas a crecer, eso genera fracturas en el bloque, en el poder. Esa es la historia. Y la historia es que se ha crecido y se ha acumulado por la vía de la participación electoral. Eso es en Venezuela, pero es que adicionalmente en el mundo entero no hay ninguna fuerza política que haya tenido éxito por la vía de abstención. Ninguna. Mira, en Polonia, que venía de una dictadura atroz, tal vez de las peores del bloque comunista, del bloque soviético, y había un dictador allí militar, si mal no recuerdo, creo que de apellido Yaruleski, y bueno, empieza aquel movimiento reivindicativo de solidaridad, que era un movimiento reivindicativo, un sindicato que poco a poco fue adquiriendo visos políticos y terminaron una negociación que permitió una ligera apertura en unas elecciones parlamentarias. Sí. En esas elecciones parlamentarias, el 70% de los cargos, en el acuerdo que lograron, el 70% de los cargos eran del gobierno. Eran del gobierno, o sea, por decisión ya del acuerdo. ¿Entiendes? Y ellos tuvieron que aceptar ese acuerdo. Ajá, ¿y qué resultó entonces? Que del 30% restante, absolutamente todos, los ganó la oposición liderizada por Solidaridad, porque el pueblo polaco quería cambiar y les mandó un mensaje poderosísimo a las fuerzas del gobierno. Y a partir de ahí vino la debacle de ese régimen, que terminó, bueno, llevando a Alex Wałęsa, jefe de Solidaridad, de la cárcel a ser el líder del país, el presidente del país. Y apuró toda la destrucción, o toda la caída del telón de acero, y de la Unión Soviética. El deshilachamiento, la desaparición de la Unión Soviética y el bloque comunista. Entonces, si esa es la experiencia, y eso es lo que nos enseña la historia comparada y la historia propia, entonces, ¿por qué renunciamos a nuestra propia historia y a la cultura electoral y democrática de los venezolanos para irnos por caminos que han probado que no funcionan? Entonces, yo creo que este camino que se está abriendo con este Consejo Nacional Electoral y con todas aquellas cosas que se están haciendo,
Por ejemplo, no solamente que se nombra un nuevo CNE y hay 2 representantes muy calificados de las figuras opositoras, sino que es que tampoco se ponen del lado del chavismo a ninguna figura que fuese un espantavoto, ¿no? Una figura que tú dices, bueno, pero no, así no se puede ir, porque tú sabes que aquí se agarran de cualquier cosa. Con ese CNE no se puede ir a elecciones. Pero luego pasa otra cosa, que es que este CNE comienza a tomar acciones que venían siendo reclamadas. Por ejemplo, una jornada intensiva de inscripción en el registro electoral, que aprovecho e invito a todos los venezolanos a que a partir del 1 de junio arrancan las jornadas extraordinarias de inscripción en el registro electoral, que se actualicen, que se metan en la página web para ver si votan donde les corresponde, si no los han mudado de centro, y a los jóvenes que no se han inscrito, que se actualicen y se inscriban en el registro electoral. Entonces, dicho lo cual, adicionalmente a eso, mandan de inmediato una comunicación a la Unión Europea y a la ONU y a otros observadores internacionales de relevancia para que participen en el proceso de observación de las elecciones. Inmediatamente, o sea, no tenían ni 10 días cuando ya estaban actuando en consecuencia. ¿Qué quiero decir esto? Que si hay la disposición, yo no sé hasta cuándo va a haber esa disposición del lado del gobierno, pero si hay la disposición, hay un aprendizaje opositor de que la ruta es esta. Han habido procesos de conversación que han derivado en la designación de ese nuevo CNE y en estos intentos. Pareciera que la comunidad internacional y todos los factores están en la misma página, ya todo el mundo en la misma página, de que esa mala palabra que se acuñó en Venezuela como mala palabra, que es la esencia de la democracia, que es negociación y elecciones, esas 2 malas palabras ya pueden empezar a dejar de ser malas palabras y se conviertan en atributos que son característicos y definen a la democracia. Ojalá que se siga por ese camino. Viste que te vas a hablar sin interrumpirte ni nada, que después no me acuses. No, que... Bueno, porque reclamé de censura, por eso que me dejas hablar. Mira, Vicente, yo creo que estamos en juegos estratégicos, porque nos metimos en la geopolítica. Una vez que le dimos entrada a todo el mundo, chinos, rusos, turcos, americanos, Unión Europea, geopolítica. Y creo que Maduro está jugando ahí. El continente, que está inestable y se mueve a todos lados, pero derecha e izquierda. A veces uno tiene mayor control y a veces sí, otro. pendulea. Y pendulea. Pero lo cierto es que pareciera, yo no sé si es el foro de Sao Paulo o Maduro, los rusos, qué sé yo, tú sabes que ellos se triangulan y hacen política a ese nivel, ¿no? Que llegan a la conclusión de que, oye, esta imagen que le han puesto a Maduro de dictador, come niño, bicho malo, oye, todo el que es de izquierda o liberal en el mundo la sufre porque le clavan. Si gana se va a parecer a Maduro. Bueno, ya va, dame un segundito. ¿Te puedo interrumpir? Dicen que me acusa de mí de que te estoy interrumpiendo. No, interrumpe. Ajá, escúchame. Es cierto que esa imagen se ha vendido de Maduro, pero es que el niño que lloró y la mamá que lo pellizca. Es que Maduro ha hecho méritos, porque Maduro ha colonizado todos los poderes públicos. Aquí no hay poderes públicos independientes. El TCJ obedece los dictámenes del partido de gobierno, el Poder Ciudadano igual, hasta el día de ayer el CNE era lo mismo, espero que no, y se va a trabajar para que no sea de esa manera. Y entonces, bueno, cuando tú suspendes a los otros poderes públicos y lo haces depender exclusivamente de la voluntad de quien está en Miraflores, eso no se puede llamar democracia. ¿Entiendes? Eso no se puede llamar democracia. Ahí hay un déficit democrático. Y entramos en el terreno de la libertad de expresión, derechos humanos. No, y hay una cosita que ya me dicen que pele corte porque tú no quieres dejar que sino hablar tú solito. Está bien. Pero fíjate, tú te pones, la señora Áñez en Bolivia. Señora, hay un documental donde muestran las atrocidades que esa señora Absolutamente. hizo. Y horrible. Horrible. Sí, este sí. señor Duque de Colombia, este Sí, señor sí. hasta Almagro salió a decir que estaba violando los derechos Está humanos. reprimiendo. Y en Chile, cuando empezaron las manifestaciones, hubo represión. Digamos que esta pelea derecha-izquierda produce ese tipo de respuesta. O sea, golpe de Estado, inestabilidad. Porque como se repelen, como la derecha no puede vivir con la izquierda porque son enemigos a muerte, entonces genera esa confrontación. Y la globalización ayuda porque la globalización ha polarizado el mundo. Sí, claro. Los algoritmos, la simplificación de la comunicación. Entonces, lo cierto es que
Hoy a Duque le están diciendo dictador, asesino, las mismas cosas que él decía. Y lo van a mandar para la Corte Internacional. Pero abstrayéndonos de eso, que es verdad lo que tú dices, algo haces tú que merece. Ahí está el informe de la ONU sobre los derechos humanos en Venezuela. Y el reconocimiento de Maduro de que Albán y Pernalete murieron por excesos policiales. Pero eso yo lo veo dentro de un contexto que es que Maduro está tratando de salirse de la camisa de fuerza, entrar a reinstitucionalizar el país para producir, primero, un candidato distinto a él. O sea, no cometer el error de Evo Morales. Y segundo, oye, salir más o menos digno del lío en que se metió, porque los resultados del país en términos económicos de vida de los venezolanos son muy feos. Pero eso lo vamos a hablar ahorita, porque aproveché para hablar y fue andar para el corte. Seguimos con Vicente Díaz. Entonces, para concretar, para dejarte hablar. Entonces, Maduro está jugando a generar estabilidad para su gobierno y abre un compás. Los discursos de Jorge Rodríguez, los de él, produciendo un juego, y además hay una oposición que lo entendió. Aquí vino Timoteo Zambrano y contó la estrategia que ellos esbozaron desde la mesa. Y, bueno, era distinta a la de Leopoldo y a la de esos grupos. Lo cierto es que estamos en un juego de ese nivel. Y pareciera que es un sector que no entiende que la única posibilidad de producir cambios en Venezuela es que ese plan se desarrolle, que lleguemos a respetarnos, a confiarnos para que los procesos electorales transparentes permitan la alternabilidad sin matar a nadie, sin perseguir a nadie, sino haciendo política. Hay un sector que no entiende eso y sigue diciendo las mismas cosas. Fíjate, Freddy Guevara, estas perlitas que te voy a dar. Freddy Guevara va donde Carlos Angol le dice que Voluntad Popular es un partido radical. No solo eso, sino que después aparece y dice, a mí me cuenta que en la reunión esa de Zoom que se hizo con Story, que el IFI creo que la propuso, que tú te quedas como un niño de pecho, al lado de la bondad, el discurso pacífico democrático de Freddy Guevara. O sea, las bondades de la negociación, todos los conflictos, todo eso mismo lo está repitiendo Freddy Guevara, pero le agrega varias declaraciones. Una de ellas es que el cese de la usurpación, las elecciones libres, de transición el mantra, libres. que eso no era para tumbar Maduro, sino que fue leído mal. Eso lo dijo Freddy Guevara. Y después agarra y dice, bueno, estoy haciendo todo lo posible por meter a María Corina, que ha dicho que no va a elecciones ni que le pongan a José Gregorio Hernández, y que ve diciendo que ellos son unos ladrones, bueno, sus seguidores. Y además, Capriles, bueno, a ver si lo meto. ¿Cómo? Diciendo que ellos son los que dan la licencia, el pase a las negociaciones. Cuando ya Maduro, en una rueda de prensa, cuando ellos anunciaron las negociaciones, dijo, bueno, que vayan todos para Oslo. Y ahí vamos y nos negociamos, pero sin desconocer a nadie. ¿Cómo ves tú si con ese tipo de discurso, Freddy, que es el negociador, hasta dónde puede llegar eso? Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Desde hace tiempo vienen conversaciones, no con quienes en este momento directamente están haciendo un giro en su posición, que yo saludo y que yo aplaudo, y me parece bien. Tengo una diferencia importante en cuanto a la forma como lo están haciendo y en cuanto a los matices de lo que están haciendo. Pero bueno, yo creo que el que todo el mundo esté en la misma página de buscar una salida pacífica, negociada, democrática y electoral, ayuda a Venezuela, con independencia de los factores que lo hagan. Pero la realidad es que venía un proceso desde hace tiempo de conversaciones que ha generado avances importantes. Por ejemplo, no olvidemos que ya el año pasado se soltaron los presos. Hubo un indulto de 100 ciudadanos venezolanos, dirigentes políticos y de diferentes orígenes. Hubo la invitación por primera vez desde el 2006 a la Unión Europea para que viniese en carácter de observadores a las elecciones parlamentarias. Inclusive ellos mandaron una delegación para evaluar las cosas. Lamentablemente no hubo el tiempo.
no hubo el tiempo para que vinieran porque la Unión Europea, ahí se tienen que poner de acuerdo 27 países. Y eso dura un proceso que dura aproximadamente entre 7 y 8 meses y luego tienen que sacar el dinero y presupuestar eso. Y tienen que aprobarlo sus parlamentos. Es un proceso complejo. Y bueno, eso pasó a 3 meses de la elección y no se podía participar. Pero también hubo el tema del secuestro de las tarjetas de Primero Justicia, de Voluntad Popular y Acción Democrática. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, ahí hubo avances importantes, resultado de que había un proceso de conversaciones que tú conoces perfectamente, que se han desarrollado. Bueno, que ahora se están dando pasos para que eso se profundice, se mejore, se haga más integral, y por cierto, ese proceso también incluía a la comunidad internacional, ¿no? Porque la comunidad internacional estaba enterada de cada una de esas cosas, no porque hiciera falta el permiso de ellos, de ninguna manera, sino porque ellos tienen, como tú dices, Venezuela ya entró dentro de la geopolítica mundial y ellos tienen allí cosas que decir, porque ellos tienen sanciones y tienen cosas que Venezuela está aislada financieramente. Aparte que de eso, aquí no hay presencia diplomática al más alto nivel de Europa por primera vez, creo que de Cipriano Castro. Entonces, todas esas cosas hay que irlas arreglando. Y yo creo que puede haber una disposición del gobierno de Maduro de avanzar en esa dirección. Que sí la hay, o que es pragmática y calculada, y que después yo voy a ver cómo le saco el cuerpo a eso. Yo no lo sé, pero mientras se pueda avanzar, avancemos. Si en un momento determinado esa voluntad política deja de existir, bueno, habrá que repensar los caminos, buscando aquellos siempre que han fortalecido a la oposición democrática, que insisto, siempre han sido los electorales, los pacíficos, que son los que dividen al gobierno. De modo que yo saludo eso. Con respecto al tema de que si Capriles va a entrar o no va a entrar y todas esas cosas, Capriles habla por él, ¿entiendes? Y yo no sé cuál es la posición de Capriles. Lo que sí sé es que quienes han estado conversando no piden permiso para hacer lo que han estado conversando, ni pedirán permiso, porque consideran que esa es una política que es la política correcta. Y efectivamente ha demostrado que tiene posibilidades. Si se logra que se desarrolle Oslo, tal y como, cuando yo digo Oslo no es que sea en Oslo, sino ese mecanismo que se desarrolló en el 2019, si se logra eso, sería una muy buena noticia para Venezuela, una tremenda noticia para Venezuela. Ojalá que no se desarrolle con el esquema de la diplomacia de micrófono, ¿no? Donde entonces yo digo cosas públicamente, el otro me responde públicamente, y entonces en lugar de buscar un acuerdo, es tratar de ganar la pelea comunicacional, porque yo tengo una audiencia que yo necesito mandarle mensajes a esa audiencia y tengo que demostrarme ahí firme y fuerte. Y el otro también tiene lo mismo. Entonces la diplomacia de micrófono es para incrementar la confrontación, no para buscar solución. Entonces ojalá que no sea con ese esquema, porque si no yo creo que estaría condenada a fracasar desde el inicio. Ojalá que no sea así. Ya se ven unas pequeñas escaramuzas al principio, ojalá que no se continúe por ese camino. Vamos a ir al corte, Vicente. Me gusta, estás dirigiendo el programa. Yo casi que me salgo. Voy a empezar a preguntarte. Ya regresamos. Seguimos con Vicente Díaz. Fíjate, tú nombraste la judicialización de los partidos. Y se ve que el gobierno en su planificación tiene un inventario de los dirigentes y los partidos y su comportamiento. Y entonces se la pusieron bombita. Henry Ramos declaró días antes que iba a elecciones y después cambió. Y entonces la puso bombita al gobierno, agarró, le quitaron el partido, porque Bernabé tampoco es que es marciano o extraterrestre. Había un sector de AD que quería ir a elecciones. Bueno, aprovechó esa situación y se metió. Y de paso, bueno, Voluntad Popular, primero Justicia, e hizo todo para que la oposición se saliera del juego institucional. Claro, y como el G4, como es el niño que lloró y la mamá que lo pellizca, pues cogió por ahí. Ahora, lo que te iba a decir es lo siguiente. Fíjate, la semana pasada,
el TCJ le entregó un año más el partido a Bernabé. Pero en los pasillos, en las cosas ocultas se decía, bueno, que Henry Ramos se había reunido no sé cuántas veces con el gobierno buscando que le devolvieran su tarjeta. Y que Capriles además insistía, cónchale, porque no se veía bien solo en el proceso y quería acompañamiento. Pero el gobierno comenzó a manifestar dudas y también los partidos de la mesa y otros factores. Empezaron todo el mundo a decir, bueno, pero ¿por qué le vas a devolver el partido a Henry Ramos? Y Henry Ramos cada vez que tiene la oportunidad echa para atrás la salida electoral. Entonces nombraban el 2005, el 2007, que ya lo señalamos, y los más recientes acontecimientos, pues. Entonces, el gobierno, te lo digo porque alguien de ellos me lo dijo, bueno, pero es que si me van a rearmar el G4 otra vez, no, porque esos tipos no. Y tú te pones a ver, el G4 hasta ahora no ha hecho ningún gesto de reconocimiento, de evaluación de todo lo que hizo. Y tú señalaste, lo de Altamira, la operación Gedeón, que es una cosa indigna desde todo punto de vista. Absolutamente. La consulta, que metieron a la gente en ese paquete y ahora andan todos en la red, bueno, y lo que aprobamos. O sea, ahí hay una cantidad de errores de la política, que no son de Maduro, son tuyos. Y no hay un solo gesto de reconocimiento. Y al contrario, uno lo que ve en las declaraciones de Félix Guevara es que quieren volver como si no hubiera pasado nada. Ahora, tiene sentido, hay que aplaudirlo, yo también, me encanta que esté todo el mundo en la vía electoral, de eso se trata, pero si no corrige, y entonces lo que vas a reproducir son dos frentes, un frente donde están los que llamaron a votar y un frente que estos que son los duros. Bueno, así no vas a ganar nunca. Bueno, mira, Kiko, lo primero que te puedo decir es que efectivamente lo saludo. Creo que también tienen que valorar la importancia del reconocimiento de las fallas. Yo creo que el reconocimiento de me equivoqué en algún momento determinado es un reconocimiento perfectamente válido y poderoso políticamente. Poderoso políticamente. Porque demuestra recapacitación, demuestra evaluación, demuestra inteligencia política, demuestra sentido de estrategia. Y democrático, ¿Entiendes? visión democrática. Quería hacerte una referencia a algo que tú dijiste que no quisiera dejar pasar, que es que Maduro está valorando si el comportamiento democrático de Henry Ramos, o si llama por aquí, por este lado, o dice por lo otro. Bueno, podrá evaluar lo que le dé la gana, pero la realidad es que ni el presidente de la República, ni el Tribunal Supremo de Justicia, con independencia de la polémica sobre la legitimidad y toda esa bobería, la realidad es que ninguno de ellos tiene competencia para meterse en la vida interna de los partidos. No, estamos de acuerdo. Entonces no puede ser, bueno, que si yo digo lo que te gusta, entonces me dejas el partido. Pero si yo digo lo que no te gusta, entonces me lo quitas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la democracia que que vamos a tratar de reconstruir? En esos términos no puede ser. En esos términos no puede ser. No. Con independencia de lo que hagan, a menos que se hagan cosas reñidas con el ordenamiento constitucional de Venezuela, que se participe en una cosa, bueno, esa es otra harina de otro costal. Por ejemplo, en la época del alzamiento guerrillero, en los 60, bueno, los partidos que decidieron que no había posibilidades democráticas se fueron a la guerrilla, ¿entiendes? Y bueno, fueron ilegalizados como partido. Esa es otra cosa. Pero el cese de la usurpación no es lo mismo. Bueno, es que yo creo que si se hubiese vendido eso como componentes de una estrategia y no como fases, yo diría, bueno, aquí hay, por ejemplo, esas mismas tres cosas. Hubiese sido al revés, ¿entiendes? Elecciones libres para generar gobierno de transición que culmine con una usurpación, ¿no? Asumiendo, porque quienes lo asumen que Maduro es usurpador. Entonces, tú dices, bueno, aquí hay esta es otra ruta, pero como se presentó como una cosa de pasos, primero este paso, segundo este paso y tercero este paso, al punto que hubo declaraciones de voceros internacionales y nacionales que mientras Maduro esté en el poder no se puede hacer elecciones. Entonces yo digo, bueno, entonces estamos condenados a vivir o a tumbar a Maduro de alguna manera, o a esperar que se muera, o que el tipo le dé un arranque y decía que él quiere renunciar y por el bien de los venezolanos, para que quiten esas sanciones, él va a renunciar.
Y si no nos quedamos sin elecciones en los próximos 20, 30 años, si es que tanto vive Maduro. Entonces, no, es al revés, justamente al revés. Es que la única forma de sacarlos por la vía electoral. Así es. No hay otra vía, como ha sucedido. Eso lo entendió hasta Chávez, que es un militarista, que era autoritario, que dio un golpe de Estado, falló, después dio otro, primero el 4 de febrero, luego el 27 de noviembre, luego salió de la cárcel y se fue a la abstención, llamando a abstención por todos lados, hasta contra su propio compañero de movimiento, Arias Cárdenas, en el Zulia. Fue a hacer campaña de abstención para allá. Ajá, y fracasó siempre en esa vía. Y alguien lo convenció de que, mira, chico, deja la tontería. Michelena y Rangel. Ajá, deja la tontería, métete por las políticas dentro del Estado, no contra el Estado. Porque si no te tienes que enfrentar contra todo el Estado. Entonces haz política dentro del Estado. Entonces lo convencieron y se metió por esa vía. Ah, bueno, aquí tenemos los resultados. Aprovechó las ventanas de oportunidad que le brindaba la democracia y sin un solo rector en el CNE, sin un solo directivo en el CNE, sin poder influir en nada, pero tenía los votos. Participó en las elecciones. ¿Qué sucede? Bueno, que todo intento que haya sido diferente a la participación electoral nunca ha generado un cambio de gobierno en Venezuela. Entonces, es justamente al revés el mantra. Es que tiene que haber sido elecciones libres, gobierno de transición, si se ganaba, por supuesto, y cese de usurpación. Era fácil ganarle a Maduro. Y es fácil ganarle a Maduro. ¿Por qué? Porque el 80% de la población está descontenta. Eso no quiere decir que todos los descontentos van a votar por la oposición, porque también están descontentos con la oposición. Hay que conquistar el corazón de los descontentos para movilizarlos. Bueno, pero la base de descontento que tiene el gobierno de Maduro es terrible, por el desastre de gobierno que ha sido esto. Entonces, ahí hay una oportunidad, y esa oportunidad hay que aprovecharla. Fíjate, vamos a ir al corte. No sé por qué se ha ido rápido, está bien. Fíjate lo siguiente, cuando se murió Aristóbulo, apareció en las redes una cosa horrible, racista, bien hecho. Ahorita con García Carneiro pareció igual. Aristigueta Granco, tratando de explicar aquello, dice, bueno, pero razones hay, ¿no? Por algo será. Eso pareciera, claro, en la situación que vive el país, justificable, pero no es así. No, Nada que bajo ver. ningún concepto. Bajo ningún concepto. Porque si tú estás hablando del odio del gobierno, de la confrontación, de todo eso, y te comportas igual, es que le compraste el discurso, lo asumiste como tuyo. Pero hay un sector de la oposición que es así. Se niega a ir a elecciones y además en Venezuela aparece una cosa horrible que es el troncismo venezolano, troncismo criollo, que producto de esta relación Guaidó-Tron, la Florida, etcétera, la cantidad de venezolanos que viven allá, entonces aparece una derecha, oye, muy retardataria, que ve todo lo que está ocurriendo en el mundo, Maduro es el culpable. Es como, ¿te acuerdas de Galileo Galilei, aquella época? Que todo genera... Tú fuiste contemporáneo, bueno. Sí, yo estaba allí. Todo giraba alrededor de la Tierra. No es al revés, es al revés. Vamos a hablar de eso porque este odio, esta gente que se niega a entender la política, si no la ve como desahogo. A mí no importa si ganamos, pero a Maduro hay que decirle. Y si tú no se lo dices, tú eres vaya, cómplice. Cuando regresemos. Seguimos con Vicente Díaz. Este odio que vemos en las redes, que se expresa para cualquier cosa, esos linchamientos. En estos días, Enrique Márquez fue a un programa, creo que fue en Venevisión, y dijo unas elecciones medianamente posibles. Creo que fue con Eduardo Rodríguez. Con Eduardo Rodríguez, exacto. Entonces a Rabel y Guevara y qué sé yo, todo el G4 le cayó encima porque, ¿cómo vas a decir? Medianamente, tiene que hacer unas elecciones. Y eso es un gazapo, chicos, es una estupidez. Y convertiste eso en una cosa de, hay que lincharlo, de desprestigiar al CNE por ese tipo de cosas. Entonces tú te pones a pensar, dices, oye, entonces vas a la negociación, pero como que no convencido de ella, sino que, como declaró el mismo Guevara, lo vuelvo a citar, es que los aliados nos pidieron que fuéramos. Entonces, vas a la negociación sin ver a la gente, sin ver el país. Pareciera que toda esta situación económica compleja, el coronavirus, agua, luz, gas, a ti no te importa
sino como dice Ledesma, cuando los maestros, ¿te acuerdas? Que los maestros fueron a una huelga pidiendo aumento salarial y Ledesma, no, ¿para qué van a hacer eso si hay que sacar a Maduro? Entonces, y entonces mientras tanto me muero de hambre. Entonces, ahí pareciera, yo le veo como patas cortas a la entrada de la negociación, porque es como una resolución forzada, no sé. Ahora, como en política todo el mundo cambia, y eso es bueno, bueno, bienvenida, pero. Bueno, pero es que fíjate una cosa, Kiko. La polarización fue la estrategia política de Chávez para hacerse con el poder, ¿no? Entonces, ahí habían los escuálidos, que en teoría eran los privilegiados, y no pasaban de 4 gatos, y él era el gran vengador, ¿no? El vengador de los humildes, de los pobres, de los maltratados, de los camisas descalzas, como le decían en otras partes En Argentina. En Argentina. Entonces, ¿qué hizo Chávez? Agarró toda esa gente que efectivamente muchos de ellos habían sido excluidos socialmente. Otros estaban incluidos pero con unas situaciones de precariedad importantes, y había inclusive élites políticas y económicas importantísimas que habían querido usufructar del poder y no habían podido. Entonces, Chávez hábilmente agarró todo eso y lo convirtió en un movimiento aluvional de respaldo a su esquema, a su propuesta, convirtiendo al Pacto de Punto Fijo en el centro del ataque y de la polarización. Y creó esta figura en la cual todo el Estado era parte de la polarización, al punto de aquellas famosas listas Tascón, ¿no? De que todo el que había firmado el referéndum revocatorio, bueno, lo persiguieron. Es una mentira, eso es historia patria. Entonces, ahí hay una política sistemática de acabar. Lucha de clases. De acabar con el otro, al punto de que todos ellos que están en el poder, en algún momento trabajaron en la administración pública cuando la Cuarta República. Todos ellos. Jorge Rodríguez, el propio Chávez fue militar de la Cuarta República. Todos ellos. Ajá. Ahora pregúntate si alguien de la oposición puede trabajar en la administración pública, ¿no? Entonces, al contrario, más bien ha habido estrategias de persecución. Entonces, ellos han generado efectivamente, han sembrado el odio. Ahora, el discurso contra el odio no es más odio, ¿no? Y el discurso contra la polarización no es más polarización, porque entonces yo estoy jugando el juego que tú quieres. Ese es el que tú quieres que yo juegue. Esa es la mesa, el tablero que tú me estás poniendo para jugar. Entonces, no, es que es al contrario. El discurso para enfrentar esa polarización extrema es el que aplicó Mandela en su momento. Y es el discurso de la reconciliación nacional, de la paz, de la reconstrucción, y que todos hacemos falta, no como eslogan, ni como estribillo de canciones, sino ¿verdad? Como una convicción política y un diseño estratégico. Mientras eso no exista, entonces vamos a estar en manos de la polarización y siempre vamos a ser manipulados por quien está en el poder, porque es el que tiene más armas para polarizar. Entonces ese discurso extremo de polarización en el cual caen los más incautos, ¿no? Porque entonces dicen, bueno, yo le dije 4 cosas por Twitter, ¿no? Entonces sienten que están haciendo patria, están haciendo patria. Ajá, y resulta que están cuestionando, yo prefiero un voto opositor que 100.000 Twitter opositores. Un voto opositor vale más que los 100.000 Twitter opositores. Entonces, porque es que este tiene eficacia política, este genera resultados. El otro genera catarsis. Más división. No, y catarsis, bueno, yo digo las cosas, descargo mi molestia personal, y la emprendo no solamente contra mi adversario político, sino contra las personas que están siendo también parte de la lucha contra ese adversario político, ¿no? Entonces, ahí hay una visión de la política que es chavista desde el lado opositor, ¿no? Ajá, nos queda poquito tiempo, fíjate. Capriles. A mí, te lo digo porque a cada rato me lo preguntan. Yo nunca he ocultado mi simpatía por Enrique, creo que él es distinto. Coincido contigo en que él no es un político de estos que tiene la política como truco, como trampa, sino que él cree que hay que servirle a la gente. Pero han vendido la imagen de que Capriles es como Island Chester,
que se retira cada rato, ¿no? Y aparece como indeciso. Anunció que respaldaba al CNE. ¿Va a ir a elecciones, Capriles? ¿Qué tú crees? Porque puede ser, bueno, no entró Henry Ramos en la pelea, no le dieron su tarjeta. Capriles estaba buscando que entrara. O la Unión Europea no. Es factible también que en una de esas, ya sea el gobierno o Leopoldo, que es su adversario interno, la pelea por el liderazgo, pues la gente le olvida aquí que la MUP, Ramón Guillermo Aveledo y Capriles fueron desplazados de la dirección opositora porque Leopoldo montó un plan para eso. A usted le olvida eso, pero eso ocurrió. Y entonces, pareciera que Capriles, su posición no es estable porque puede ser inducido, maltratado, lo que sea, para que se salga y entonces no juegue. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo he conversado con Capriles estas cosas, ¿no? Y él dirá las cosas que tenga que decir cuando considere que deba decirlas. Lo que yo sí sé es que Capriles es un tipo que lo que él piensa lo dice y lo que él dice lo piensa. Es decir, hay un hombre de absoluta transparencia. Entonces, el Capriles que uno ve, ese es Capriles, ese no es ningún otro, ahí no hay impostura. Y digo esto ¿por qué? Porque efectivamente él tiene una visión diferente de la política y tiene una política de acercamiento social, o sea, de verdad. O sea, no hay cosa que más disfrute Capriles que estar metido con la gente, Él no es el típico dirigente de restaurante o de operación política y cuotas y burocracia y tal. No, él es un dirigente de verdad con una vocación social importante y eso genera en mí respeto y aprecio por eso. Y yo creo, Kiko, que Capriles no está trabajando para lograr la tarjeta de acción democrática para sentirse acompañado, sino porque está en contra de la judicialización de los partidos. Es porque ese mecanismo que utiliza el gobierno nacional, de utilizar el TCJ para rasparle la cabeza a quien le dé la gana, todos tenemos que oponernos, todos sin excepción. Claro, tiene que haber reglas claras. Entonces, no, y que tiene que ser una decisión interna de los partidos. Mira, pero te digo hasta ahí porque ya aquí Yesenia otra vez comienza con esa, acaba el programa. ¿Tú qué crees que este canal no tiene otras cosas que hacer? Y mejores. Y mejor. Gracias a las 5 y a las 10, Kikosi por Globovisión.